Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking/Tarim, capítulo 40. Igari casi sobrevivió el primer día sin perder más cabello. Por muy aburridos que fueran los discursos de Netsu, al menos le dieron tiempo para meditar, respirar y fortalecerse espiritualmente para el vórtice de desastre conocido como el curso de apoyo. Pero este año estaba convencido de que ninguna preparación, divina o de otro tipo, podría prepararlo para las dos calamidades ambulantes que se presentaban en su clase. Aún así, solo le quedaba repartir el programa de estudios. 5 minutos. Luego podría irse a casa, achicharrar su dignidad en alcohol y volver mañana, fingiendo ser un adulto plenamente funcional al que se le confiaba la educación de la juventud. 5 minutos. No pasaría nada en ese tiempo. Para aumentar las probabilidades a su favor, incluso colocó a Mittens y Atsume en extremos opuestos del aula, como químicos inestables que nunca deben tocarse. Naturalmente, el destino se rió de él. Porque en el momento en que terminó de repartir los programas de estudio, despidió a la clase y caminó con mucha dignidad y sin ningún tipo de pánico hacia la puerta. El grito partió el aire. Tú. Igari se quedó paralizado. Se giró, rezando a todos los panteones disponibles para que no fuera quien él creía. Por desgracia, los dioses habían programado unas vacaciones en grupo. Porque allí estaba Atsume Mei, corriendo hacia el escritorio especialmente adaptado para Mittens. La gata morada se sentó tranquilamente, lamiéndose una pata mientras los brazos mecánicos de la mochila a su espalda guardaban cuidadosamente sus provisiones. Volteó la cabeza hacia Atsume, moviendo las orejas. ¿Te conozco?, preguntó su voz traducida a través del collar que llevaba en el cuello. Ganaste el primer lugar en el examen de admisión. Construiste este bebé traductor. Este bebé cubo. La emoción de Atsume crecía con cada palabra, como un cohete que ignora alegremente los protocolos de seguridad. Eres, por favor, no una rivalidad, le rogó Igari al universo. No podía soportarlo. Uno, ya era una explosión ambulante de entusiasmo y peligrosa brillantez. 2, enfrascados en una rivalidad. Simplemente se evaporaría. Eres increíble. Se había equivocado. Había algo peor. Atsume cayó de rodillas como un caballero arrodillado ante la realeza, con la cabeza inclinada en ferviente devoción. Por favor. Tómame como tu aprendiz. No. Por favor. Una rivalidad habría sido la opción más clemente. Estaba bien. De verdad. Mittens ya había demostrado su total desinterés por los humanos, considerándolos algo más que muebles de pulgares oponibles. Los consideraba casi todos insignificantes. No había universo en el que alguna vez considerara, Tú eres quien construyó esa mochila propulsora, ¿verdad? La que detonó los laboratorios de apoyo. Mittens ladeó la cabeza, con los ojos brillantes de tanto pensar. Buena idea. Con algunas correcciones, podría ser extremadamente útil. Mi Izu se ha interesado por el equipo aéreo, no. No. La realidad plegada en una agulla de papel del terror. Ella no podría estar diciendo esto. Eres mucho más inteligente que la típica forma de vida inferior, continuó Mittens, enroscando la cola con regia satisfacción. Creo que podría enseñarte algo. En algún lugar profundo dentro del alma de Igari, una pequeña versión de sí mismo empacó una maleta y salió por la boca como un fantasma descontento mientras veía a Atsume inclinarse aún más, con la frente prácticamente rozando el suelo. Gracias, maestro. Juro que crearé los mejores bebés del mundo bajo tu guía. Al menos entiendes lo que es el respeto, respondió Mittens, con los labios despegados en una sonrisa aguda y dentada que le recordó demasiado a Igari y a su jefe. Ya me caes bien. Eso fue todo. Juego terminado. Sus piernas se convirtieron en fideos cocidos.
De alguna manera, se puso de pie. De alguna manera, salió del aula. Caminó por el pasillo como un zombi que hubiera firmado un formulario de consentimiento para la no muerte. O tal vez como un hombre que hubiera mirado al abismo y recibido una tarjeta de visita. Logró regresar a su apartamento en piloto automático. No se molestó en cambiarse el disfraz. No se molestó en quitarse los zapatos. Ni siquiera cerró la puerta. Él simplemente entró, abrió el armario, sacó la botella de Spiritus Rectificoani, desenroscó la tapa y bebió la mitad como si estuviera tratando de blanquear su alma de adentro hacia afuera. Barra. 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 Mittens no esperaba tener un aprendiz, pero sinceramente dudaba que se arrepintiera. La chica Mei irradiaba entusiasmo como un reactor defectuoso, y aunque su inteligencia claramente orbitaba en un eje diferente al de Izuku, poseía un innegable talento para la innovación. La creatividad vibraba en sus huesos. Con un poco de refinamiento, fácilmente podría convertirse en la mayor inventora del mundo. Según los estándares humanos, por supuesto. Aún le tomaría 3 vidas alcanzar el genio de Mittens. Esa era simplemente la tragedia de nacer humana. Un límite biológico, cruel, peludo y absoluto. Difícilmente se podía competir con la superioridad natural de una mente felina. Afortunadamente, Mittens era una criatura de inmensa generosidad. Haría todo lo posible por guiar a esta humana hacia las alturas que claramente era capaz de alcanzar. Fue un acto de bondad. Incluso noble. Y además ya era evidente que el profesor era inútil. Por lo tanto, Mittens simplemente tendría que elevar el estándar ella misma. Pero eso podía esperar. Primero tenía que llegar a su reunión con el director. Habitación 317B. Tenía el código memorizado. Mittens fue al edificio correcto y encontró la sala 317. Como era de esperar, no había ninguna 317B. Hizo una pausa, repasando mentalmente el discurso del director, buscando las pequeñas pistas que había esparcido. Había hablado largo y tendido sobre las máquinas expendedoras. Perfecto. Caminó lentamente hasta la máquina expendedora más cercana, cerró los ojos y dejó que su don penetrara en el mecanismo. Pequeños engranajes y un circuito plegado se deslizaron en su pata como si alguien los hubiera invocado. Las entrañas de la máquina resonaron, revelando una red de paneles conectados y pasajes ocultos que solo se abrían al introducir la secuencia correcta. Podría haber usado su don para accionar los interruptores y forzar la puerta. Sería demasiado fácil. Mittens no hacía trampa. Era una prueba de inteligencia, y a ella le encantaban. Mittens ronroneó para sí misma mientras estudiaba el panel, con los ojos entrecerrados de satisfacción. Cada botón, cada roce, cada tecla sospechosamente limpia era una miga de pan que marcaba cuidadosamente el camino. La respuesta ya estaba allí, envuelta en plástico y en malas decisiones de diseño humano. Solo un animal genio sería capaz de convertir una máquina humana tan defectuosa en un rompecabezas tan asombroso. Ella tenía esto. Su cola se movió una vez, segura como una firma al pie de una obra maestra. Barra. 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 Izuku estiró los brazos mientras se cambiaba el uniforme de gimnasia por el habitual. Las pruebas habían sido divertidas, la verdad. Había quedado en el 10º puesto de la clasificación general, lo que, considerando que su don no le había dado ningún beneficio físico, se sintió como una victoria discreta. No tan impresionante como Hitoshi, por supuesto, quien se aseguró el primer puesto lavando el cerebro a los compañeros adecuados para cada evento. La mayoría de las veces, ese compañero adecuado había sido Yaoyorozu. No parecía molesta en lo más mínimo. Incluso después de haber descubierto el detonante de Hitoshi, respondió a sus preguntas de todos modos, cayendo hábilmente en la trampa con un gesto pensativo. Nadie parecía particularmente alarmado por el don de Hitoshi, aparte de Ira, quien se preocupó en voz alta sobre si contaba como trampa. Bien.
Eso significaba que papá no tendría que expulsar a nadie por tener prejuicios. Izuku terminó de cambiarse primero, ya que no necesitaba ducharse. Con su ritmo cardíaco bajo, su cuerpo tendía a enfriarse, lo que significaba que apenas sudaba a menos que se esforzara de verdad. La prueba de aprensión de Don no había superado ni de cerca. Aparte de sacudirse un poco el polvo de las pantorrillas, estaba bien. Se crujió el cuello, giró los hombros y echó a andar hacia la salida justo cuando se abría la puerta del vestuario. Bakugou entró, con la toalla a la cintura, el vapor y el calor residual pegados a él como una armadura. Sus miradas se cruzaron. Ahí estaba de nuevo. Ese extraño tirón en el pecho de Izuku. Bakugou lo miraba como la gente mira fotografías viejas que creían haber quemado. Atormentado. Furioso. Con miedo de parpadear. Deku, dijo Bakugou, con su voz casi un gruñido. Ya te lo dije, respondió Izuku, ladeando ligeramente la cabeza. El kanji de mi nombre se puede leer así, pero me llamo Izuku. Dudo, estudiando esos familiares ojos rojos. ¿Nos conocemos? Me resultas familiar. Bakugou tragó saliva, con dificultad en la garganta, y luego se dirigió a una taquilla y abrió la puerta de golpe, impidiéndole ver antes de dejar caer la toalla. Izuku, siempre cortés, se giró para observar una sección muy interesante de la pared de azulejos. Vivíamos cerca, dijo Bakugou al fin. Su voz era como un suspiro. Quiero decir, mi madre. ¿Y la tuya? Gruñó abiertamente ante la mención de la madre de Izuku, como si el nombre le revolviera el estómago. Eran amigos. Íbamos a la misma escuela. El metal tintineó al rebuscar en la taquilla. ¿De verdad no recuerdas nada de eso? Izuku se tomó un momento para pensar. Bakugou no parecía de los que mienten sobre nimiedades, y el reconocimiento en esos ojos rojos parecía real. Si realmente me conoces, dijo Izuku en voz baja, entonces sabes cuál es mi peculiaridad. Bakugou cerró de golpe la puerta del casillero. El estallido resonó en la habitación vacía, tan fuerte que Izuku se estremeció y se giró. Por suerte, Bakugou ya se había puesto una camiseta y unos calzoncillos, así que el momento no fue tan incómodo como podría haber sido. Se acercó a una silla y se dejó caer, tirando del resto de su uniforme con movimientos bruscos y frustrados. Nigromancia, dijo, solo después de revisar la puerta para asegurarse de que seguían solos. Su voz tenía un tono áspero. Estaba allí cuando se manifestó. Estabas en mi habitación. Una imagen débil revoloteó por la mente de Izuku como un trozo de película arrancado. Una paloma. Plumas flácidas. Luego no. Así que de verdad me conocías, murmuró Izuku, intentando sacar más recuerdos de la niebla. Pero solo ese se quedó. El resto se disolvió como humo en el aire frío. Pero hay una cosa que recuerdo con claridad, añadió con voz firme pero suave. De antes de que Isashi me diera por muerto en ese bosque. Miró a Bakugou, escrutando su rostro. No tenía amigos. No. No lo hiciste, gruñó Bakugou. Sus manos se quedaron quietas sobre la tela de su uniforme, con los nudillos blancos. Todos se largaron en cuanto apareció tu don. Cobardes. Imbéciles. Todos. Una risa sin humor se le escapó. Yo también. Tomó aire como si tuviera mal sabor. Éramos como hermanos. Y aún así no me quedé. Quizás si lo hubiera hecho, habrías tenido un lugar seguro donde huir cuando ese cabrón empezó, el resto se le quemó en la garganta. No terminó. Izuku apretó los labios, escarbando, buscando, arañando la niebla. Lo cierto era que no recordaba casi nada de antes de la noche en que había devuelto la vida al esqueleto de Dabi. Pero ahora, algo brillaba cerca de la superficie. Ojos rojos. Cabello color oro ceniza. Humo. Chispas. Calor. Un hombre, maltratado pero tenaz, surgió de la oscuridad. Frunció el ceño, concentrado. ¿Kak-chan? Bakugou se quedó paralizado, con la chaqueta suspendida hasta la mitad del brazo. Lentamente, se giró para mirar a Izuku. Su expresión no era de enojo, ni de irritación, ni siquiera de cautela. Él parecía aturdido.
Sí, dijo, bajando la voz. Solías llamarme así. Porque no podías pronunciar mi nombre. Y nunca dejaste de llamarme así. Incluso después de que nos distanciamos. Izuku miró hacia arriba, persiguiendo pensamientos a través del techo. Hace mucho que no somos amigos, dijo finalmente. Incluso antes de mi desaparición. Ahora mismo, somos apenas unos desconocidos. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Bakugou se estremeció, pero asintió. Porque era cierto. No creo que podamos volver a ser lo que éramos, continuó Izuku. No soy la misma persona que recuerdas. Y apenas te recuerdo. Sí, murmuró Bakugou, exhalando por la nariz. Tienes razón. Terminó de ponerse su blazer, lo alisó y cuando se dio la vuelta Izuku ya estaba parado frente a él. Pero, dijo Izuku suavemente, podríamos empezar de nuevo, si quieres. Él extendió su mano. Hola. Me llamo Aizawa Izuku. Un dato curioso. Mi corazón late a 20 pulsaciones por minuto. Una pequeña sonrisa, un poco incómoda. Mucho gusto. Bakugou miró fijamente la mano que le ofrecía como si fuera a explotar. Pasaron varios segundos antes de que finalmente la tomara, agarrándola con firmeza pero con cuidado. Izuku notó de inmediato que sus manos eran extrañamente suaves para alguien que entrenaba tanto como él. ¡Qué extraño! Su sudor también olía ligeramente dulce. Probablemente nitroglicerina. Izuku ya había trabajado con ella, así que reconoció el aroma. La glicerina formaba parte del compuesto, ¿verdad? Quizás eso contribuía a la textura de su esquí. ¿Todavía haces eso, eh? Izuku parpadeó y se dio cuenta de que Bakugou le estaba sonriendo. ¿Estaba murmurando otra vez, no? Preguntó Izuku, sonrojándose. Sí. Una vez nerd, siempre nerd. Bakugou rió, brevemente y con sorprendente cariño. Me llamo Bakugou Katsuki. Mi don es explosión. Sudo nitroglicerina. El don de mi madre es glicerina, y esa parte se me queda en la mía, así que mi piel se mantiene bastante suave. Apretó la mano de Izuku una vez antes de soltarla. Encantado de conocerte. O lo que sea. Genial, dijo Izuku con una risa suave, de esas que llenaban de calidez los rincones de la sala. Entonces, ¿qué tal si volvemos a clase antes de que lleguen los lentos? Bakugou resopló, pero una leve sonrisa se dibujó en su boca. TCH. No sé cómo tardan tanto en ducharse en un gimnasio. La presión del agua era pésima de todas formas. No sé qué pasará con el resto, respondió Izuku, con una sonrisa burlona, pero apuesto a que Itoshi terminó hace 10 minutos y solo está esperando a que se vacíen los vestuarios. O eso, o ya se coló por un respiradero y regresó a clase sin ser detectado. Bakugou resopló. No es que sea cohibido ni nada, claro, añadió Izuku con suavidad. Simplemente es alérgico a la interacción social. Salieron del vestuario justo cuando la puerta se abrió y el resto de los chicos entraron, riendo y charlando. Al parecer, se habían tomado su tiempo en las duchas. Bueno, no era problema de Izuku. De regreso a clase, Izuku le pidió a Bakugou, en voz baja, que no mencionara su verdadero don a nadie. Le explicó que lo mantenía oculto por una razón, una que aún no estaba listo para compartir. Bakugou arqueó una ceja, con curiosidad, pero se encogió de hombros. Bien. Es asunto tuyo. Luego añadió, con una condición. Ven a cenar algún día. Mi madre necesita ver que estás vivo. Izuku estuvo de acuerdo. Y Bakugou, a cambio, le dio respuestas. Tras enterarse sus padres de lo que Inko y Sashi habían hecho, su madre se puso furiosa. Cortó toda relación con los Midoriya en el acto y prácticamente arrastró al departamento de policía hasta que investigaron y presentaron cargos. Negligencia. Abuso. Poner en peligro a la gente. Abandono. Se aseguró de que les lanzaran la ley entera. Ahora estaban en prisión. Y no saldrían de allí en mucho, mucho tiempo. Al parecer, la madre de Bakugou había estado buscando a Izuku desde entonces. Nunca dejó de creer que estaba vivo. Izuku deseaba poder recordar a la mujer a la que una vez llamó tía.
Pero, al igual que con Bakugou, él también podía empezar de nuevo con ella. Las cosas no tenían por qué ser como antes. Simplemente tenían que ser reales. Para cuando llegaron al aula, y como Izuku predijo, Hitoshi ya estaba allí, fingiendo no verlos, ambos habían hablado más. El aire entre ellos se sentía más ligero. No curado, no arreglado, sino conmovido. Deku y Kacchan se habían ido, abandonados al pasado. Ahora estaban Izu y Katz. Eso fue suficiente. Barra. Mittens quedó oficialmente impresionado. Le había llevado más de media hora resolver todos los rompecabezas. Media hora. Era la vez que más se había divertido con un rompecabezas en, posiblemente toda la vida. El primer pasaje oculto la había llevado a un laberinto. Un laberinto. Dentro de los muros de la escuela. Absolutamente magnífico. Solo un verdadero genio podría haber diseñado algo tan glorioso. Gracias a su impecable sentido de la orientación, no tardó mucho en encontrar el camino correcto, resolviendo rompecabezas tras rompecabezas que desvelaban más pasadizos secretos. Finalmente, llegó a la última puerta. La más compleja. Y la resolvió, por supuesto. De maravilla. Ella ronroneaba fuerte cuando la última puerta se abrió y ella entró, con la cola en alto en señal de triunfo. El espacio parecía una acogedora sala de estar. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando un cálido resplandor bajo unas luces tenues y agradables. En el centro había una pequeña mesa redonda con un delicado juego de té, y una variedad de aperitivos cuidadosamente dispuestos. Una de las sillas estaba claramente adaptada para un cuadrúpedo. Su asiento estaba acolchado con un lujoso cojín morado con un delicado estampado de huellas de patas blancas. Mittens observó la escena con un gesto de satisfacción. De buen gusto. Pensativo. Aceptable. Con un elegante salto, se acomodó en la almohada y se serenó, sentada con toda la dignidad que la situación merecía. Frente a ella había otra silla, tapizada en una tela blanca impecable, decorada con elegantes diseños en forma de corbata roja. Parecía tan cómoda como peculiar. Incluso la porcelana la impresionó. Las tazas y platillos de porcelana eran tan finos que, por una vez, Mittens no sintió la necesidad de golpear uno de la mesa solo para ver qué ruido hacía. Tal arte debería preservarse. Esto claramente fue hecho por un individuo refinado, reflexionó en voz alta. Me alegra que pienses eso. Dijo una voz alegre y brillante. Las orejas de Mittens se erizaron. No había oído pasos, no había percibido ninguna presencia, ni siquiera un cambio en el aire. Sin embargo, de repente, ante ella, apareció el armiño blanco con traje. Nadie jamás había logrado sorprenderla. Jamás. Hola. ¿Soy un ratón? ¿Un perro? ¿Un oso? Dijo con un toque teatral. Soy el director y me llamo Netsu. Un armiño, respondió Mittens con calma. Con otras cosas mezcladas. Pero la base es claramente de armiño. Tienes razón. Dijo Netsu radiante, sentándose frente a ella. Y tú debes ser Mittens, destructor de mundos. La cola de Mittens se enroscó lentamente, como un lánguido interrogante, como si sopesara sus opciones. Escuchar su nombre completo en voz alta siempre resonaba como una campanilla en lo más profundo de sus ojos. Con orgullo, respondió, con los labios despegados en una sonrisa que mostraba los dientes sin complejos. Nada de cortesía. Era el saludo de un depredador disfrazado de cortesía. Es un placer conocerlo por fin, director. Fue un verdadero placer desmantelar su pequeño guante de juguetes para el cerebro. Y lograste completar cada uno en tiempo récord, dijo Netsu, con una sonrisa frenética y penetrante. El único humano que había completado mi laberinto antes tardó 7 horas. Tú lo hiciste en media hora. Superaste mis expectativas por 1 minuto y 16 segundos, para ser preciso. No todos los días alguien me supera. Es raro, de hecho. Me siento halagado, director Netsu, ronroneó Mittens.
Debería haberlo esperado de ti, dijo Netsu, suavizando un poco la voz. Nunca imaginé que volvería a verte. El destino es curioso, ¿verdad? Mittens ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos lo justo. No nos conocíamos. Así que claramente no te refieres a mí, a mi yo actual. Habló con suavidad. Lo que significa que, conociste a mi yo anterior, ¿verdad? Tan agudo como siempre, rió Netsu. En efecto. Sujeto 87. Es un placer volver a verte, aunque no me recuerdes. Nunca pensé que conocería a alguien de mi pasado, dijo Mittens, meneando la cola ligeramente. Parece que tenemos mucho que discutir, director. Aunque, esas conversaciones se disfrutan mejor tomando el té, ¿no le parece? Los ojos pequeños y brillantes de Netsu brillaron, increíblemente brillantes para una criatura de su tamaño. Me acaba de leer la mente, señora Mittens, dijo, sirviendo con cuidado 2 tazas de té humeante. ¿Da Hon Pao? Como era de esperar de alguien de tu calibre, respondió Mittens, inclinando la cabeza al ver la taza colocada ante ella. Se detuvo a examinarla. Tenía la forma perfecta para una criatura sin pulgares, diseñada para que pudiera beber con facilidad. Con la gracia de una reina que contempla a su corte, inclinó la cabeza y bebió el líquido. El rico sabor ahumado se desplegó en su lengua. Sutil, complejo y plenamente satisfactorio. Sin duda, digno de una mente como la suya. Sabía, sin lugar a dudas, que su intuición era correcta. Este era el comienzo, o mejor dicho, la resurrección, de una hermosa amistad.